Buenos días a todos, qué gusto saludarlos, qué bendición que estamos un domingo más reunidos para compartir de la palabra de Dios. No cabe duda que el Señor en su misericordia nos trae, como dice su palabra, de gloria en gloria. Por ese de gloria en gloria no es aquello que nosotros nos imaginamos, el decir de grandes cosas y grandes travesías y grandes logros. De gloria en gloria es que Él comparte de su gloria con nosotros, comparte de su conocimiento con nosotros, comparte del fruto del Espíritu con nosotros, comparte de su palabra y de su voz para que nosotros sigamos siendo edificados como pueblo suyo, como pueblo verdadero. Así que estamos ya entonces reunidos. Gracias por este tiempo que nos das en tu casa, en tu hogar, y vamos a compartir de la palabra del Señor. Amén. Hoy lo vamos a hacer de una manera un poco distinto y es solo preparándote para el entorno de lo que vamos a hacer. Esta palabra la voy a compartir similar a lo que hacemos en los discipulados. Por si alguien no nos ha acompañado en el discipulado, ahorita te vas a dar cuenta cómo es. Y es que esto yo lo quería enseñar desde hace varios días, pero pues obviamente pedimos la dirección de Dios para entender qué es lo que podemos enseñar. Y entonces esto nos vamos a basar en un verso en específico, en una porción de la Biblia, y en esa parábola en específica nos vamos a basar sin estar saltando mucho a otros versículos. Pero lo que vamos a extraer de aquí, los valores que vamos a obtener de aquí, deben ser unos que en nuestra vida produzcan justo ese redarguir, que produzcan ese rompimiento de los paradigmas, que produzcan en nosotros el inspirarnos, el impulsarnos, el seguir avanzando en afirmar nuestra vida y establecernos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Así que oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, porque Padre podemos estar reunidos en tu presencia, Señor, para ofrecerte culto, para ofrecerte, Señor, nuestras vidas y para agradecerte, Padre, que hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Señor, te pedimos que tu voz descienda desde los cielos y que nuestros oídos sean abiertos, Señor, para recibir el pan que viene desde lo alto. Y que al recibir nuestros oídos la fe se pueda activar, amado Padre Celestial, para que nuestros sentidos espirituales despierten y nos hagan mantenernos conectados contigo como uno, Padre, por medio del Espíritu. Señor, por la fe es a la sombra del Omnipotente, donde nos ubicamos en ese lugar, en lo secreto de tu mano, Señor, en lo secreto, Padre, donde el enemigo no puede robar la palabra, el enemigo no puede estorbar, Señor, lo que tú vas a hablar a nosotros hoy. Señor, que la fe permanezca de continuo en nuestras casas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a abrir el libro de Lucas, San Lucas capítulo 9 y versículo 10. Amén. San Lucas 9:10 dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Esta porción tiene mucho de lo que nosotros podemos extraer, pero los valores que vamos a tomar es, mira lo que dice: vueltos los apóstoles, le contaron lo que habían hecho. El principio del apostolado en este tiempo no se está comprendiendo. El valor espiritual de lo que es un apostolado en este tiempo se ha perdido. Y esta porción que acabamos de leer nos confirma de alguna manera en la parábola lo que el apóstol debe hacer. Y el valor o el verdadero sentido de ser un apóstol es ser un misionero, ser aquel que ha sido llamado de parte de Dios, que ha sido levantado de parte de Dios para ir a varios lugares a compartir la palabra. Si lo decimos de alguna manera, a afirmar los ministerios, a solidificar la misión que Dios ha puesto en las manos de este. Por eso no dice vueltos los discípulos, porque discípulos tenemos que ser todos aquellos que hemos sido entendidos de buscar al Señor, de seguir al Señor, de conectarnos con Él y de llevar su palabra. Pero los discípulos somos aquellos que trabajamos por hacer las cosas que Jesús hacía, por hablar la palabra que Jesús hablaba. Pero aquí, fíjate, no dice vueltos los discípulos, dice vueltos los apóstoles, porque estos ya habían sido enviados a compartir la palabra del Señor. Estos ya tenían una labor misionera
misionera definida. De alguna manera en esto es el discipulado que ya se había hecho verdadero, ya había sido reedificado y estaba ya erguido y levantado conforme a la voluntad de Dios. Ahora salen en una asignación de misión, en una misión de apostolado. Así que apóstol no es aquel que dice yo soy el jefe de esta iglesia, o yo soy el máximo líder, o como dicen algunos, yo soy el CEO de esta iglesia. Ese no es el apóstol. Apóstol es aquel que indistintamente el lugar donde esté, que indistintamente las zonas a las que él pueda tener acceso, Dios le ha levantado para llevar la palabra de Dios como una misión. Apóstol y misionero significa lo mismo. Entonces vienen los apóstoles, vienen aquellos a los que Jesús les ha estado discipulando todo este tiempo, ya con esa asignación de misión. Y dice que entonces Jesús, tomándolos a ellos, se retiró aparte. Se retira con los apóstoles, se retira con estos misioneros y los llevó a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. El desierto, nosotros entendemos su valor bíblico y es el lugar de perfeccionamiento. El desierto es aquel lugar, si lo vemos en lo natural, donde falta agua, donde faltan alimentos, es aquel lugar donde no hay vegetación, es aquel lugar donde las cosas se ponen difíciles, donde de día el sol alumbra a tal magnitud que puede producir quemaduras en las personas si no se protegen porque no hay una sombra donde poder ubicarse. Pero en la noche genera unos climas de tanto frío que también las personas pueden inclusive morir de hipotermia si no están protegidos de la manera adecuada. Entonces, pero Jesús dice, cuando vuelven los apóstoles, los toma y los lleva al desierto. Y llevarlos al desierto es, fíjate, es que es necesario que nosotros entendamos que el desierto es aquel lugar de perfeccionamiento y nosotros debemos anhelar llegar a ese lugar. Y Jesús constantemente se apartaba del grupo, se apartaba de donde estaban las multitudes e iba al desierto a orar. Y él está en un lugar y se apartaba del desierto para orar. Al otro día continuaba su misión y se apartaba también al desierto a orar. Y Jesús constantemente estaba, estaba él llegando a los desiertos o ubicándose en los desiertos. Porque mira, así como ese lugar en lo natural le llamamos que es un lugar difícil, es un lugar en el cual tú consolidas tu dependencia de Dios. El desierto es el lugar que te recuerda que únicamente podemos depender de Dios. Así que muchas veces a nuestra vida, cuando alguien dice, yo tengo mala suerte porque me están pasando cosas malas, no te están pasando cosas malas porque tengas mala suerte. Estás en el lugar donde vas a ser enseñado a depender de Dios. Por eso en el desierto, cuando nosotros nos encontremos en una situación difícil, en una situación contradictoria, cuando te encuentres en medio de problemas o en medio de angustias, esas angustias, ese problema o esa aflicción tiene que producir que nuestro oído se despierte para verdaderamente tener una dependencia de Dios. Y al entender en la palabra que Jesús constantemente iba a los desiertos y que Él decidía ir al desierto es porque Él, lo voy a decir de esta manera, Él estaba renovando esa dependencia. Él todos los días llegaba y decía, Señor, yo sé que dependo de ti, que no puedo depender de nadie más y estoy aquí para que no se me olvide, estoy aquí para madurar, estoy aquí para hacer sólido esta unión que tenemos, el ser uno, el Padre y ser yo, que esto se mantenga de manera verdadera, que se mantenga de manera pues precisa, de manera eficaz. Y Jesús se obligaba entonces a ir al desierto para recordar que siempre debe tener una dependencia total del Padre, sea la situación que estés pasando o sea la que Jesús estaba pasando. Entonces, cuando vemos que Jesús lleva a sus discípulos al desierto, todos aquellos, o los apóstoles, como dice aquí, nosotros debemos aprender a buscar ese lugar en el cual nosotros afirmamos nuestra dependencia de Dios.
donde afirmamos que la obra de este mundo debe mermar y debe desaparecer de nosotros, donde afirmamos que las voces del engaño ya no operen en nosotros y podamos ser aquellos que en el desierto estemos renaciendo, estemos renovando, estemos diciéndole: Señor, yo me mantengo fiel contigo, yo vengo aquí a declararte, o yo vengo aquí a confesar que mi dependencia es 100% de ti. Y por eso meditamos la palabra de Dios, para que la voz del Padre esté con nosotros. Y por eso oramos, para tener comunicación con el Señor. Pero no es que Jesús iba al desierto a quejarse que qué difícil esto, a justificarse que ahora qué voy a hacer, que no me quieren, que ya sé que dentro de tal tiempo me van a crucificar. Él buscaba el desierto porque ese era el lugar en el que él podía tener esa intimidad con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el desierto produce en nosotros mayor sensibilidad, porque no hay distractores. Si una persona como tú y yo le sucede una situación grave, la cual produce aflicción en nosotros, te voy a decir, todo lo demás deja de tener valor. Y esto lo ejemplificamos, y lo voy a poner yo de manera personal, cuando viene la pérdida de un ser. Pero cuando viene ese momento de la pérdida, todos dejan lo que están haciendo para ir a dar el último adiós, como decimos, o la despedida en lo emocional, en lo físico, con aquella persona que falleció. Y entonces, si uno dice: no, es que mi trabajo es muy importante y yo no puedo faltar, cuando viene un momento como este, el trabajo deja de ser importante en ese momento y asiste al lugar que debe asistir. Entonces hay personas que dicen: no, yo voy a emprender un viaje, pero cuando viene ese momento detiene el viaje porque debe asistir. Y lo que quiero que me entiendas con esto es que el Señor, Él iba a los desiertos a buscar al Señor, porque en ese lugar lo demás, lo que puede ser vanidad, lo que pueden ser afanes, eso ahí desaparece. Nosotros recordar y afirmar que dependemos exclusivamente de Dios. Por eso en el desierto nosotros estamos en un estado de mayor sensibilidad para escuchar a Dios y para recibir la palabra de Dios. Por eso cuando muchos están pasando por problemas o están pasando por situaciones difíciles, es porque el Señor verdaderamente quiere que tú le reconozcas a Él como Dios y que aprendas a depender de Él. Pero ese depender de Él no es yo me quedo sin hacer nada y que Dios haga toda la obra. Mira, Dios va a hacer toda la obra, pero en ese momento es cuando debes venir y surgir para ser aquella persona de oración y aquella persona que lee la palabra de Dios, para encontrar allí la dirección de qué hacer con tu vida, hacia dónde dirigir tus pasos. Por eso tenemos que constantemente estar meditando la palabra de Dios, porque mientras más porción de la palabra de Dios haya en nosotros, más dirección tenemos hacia dónde ir, más claridad tenemos de qué hacer y cómo hacer las cosas. Se rompen los paradigmas de este mundo y despertamos para hacer aquello que tanto hablamos acá, que es la voluntad de Dios, hacer lo que Dios demanda de nosotros, que aquí en su palabra lo dice. Amén. Entonces, pero mira el verso 9 de Lucas, sigamos. Y cuando la gente lo supo, ¿qué supo la gente? Que los apóstoles habían regresado de la misión. ¿Qué más supo? Que estos se apartaron a un lugar desértico. Y cuando la gente lo supo, le siguieron a Jesucristo. Y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. En el desierto, y esta es una parte clave para nosotros, y me has escuchado decirlo muchas veces y lo voy a volver a decir hoy. El Señor siempre está esperando que tú y yo seamos quienes nos levantemos, que tú y yo demos el primer paso,
Que si tú y yo queremos ser cristianos, seamos aquellos que nos levantemos y empecemos a buscar en la palabra de Dios, y empecemos a buscar por medio de la oración, y a buscar por medio de congregarnos y estar con otros semejantes a nosotros, buscando el hacer la perfecta voluntad de Dios. Pero Él siempre está esperando que tú y yo nos levantemos para hacerlo, porque mira, insisto otra vez, Él podría hacerlo de manera milagrosa o de manera gloriosa, pero así se pierde todo el objetivo, porque entonces nosotros en realidad nunca vamos a producir un cambio o una transformación, porque todo lo va a hacer el Señor. O sea, y si Él lo va a hacer todo, entonces nuestro libre albedrío ya no tiene sentido. Por eso nosotros debemos de reconocer que tenemos necesidad de Dios, reconocer que no estamos haciendo lo que es el agrado de Dios. Y en el desierto reconocemos que esta vida no es lo que esperábamos. Reconocemos que las cosas que amábamos valiosas no lo son. En el desierto reconocemos que aquellas cosas que nos daban estabilidad emocional son temporales y no son eternas. Por eso es necesario ir al desierto, porque allí, como dice aquí, es donde el Señor te va a recibir. Porque ahí es donde nosotros vamos a verdaderamente despojarnos de toda nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza pecaminosa y el pensamiento humano, para poder ser uno con el Padre y que la palabra de Dios verdaderamente produzca vida en nosotros. Entonces, cuando la gente supo que Jesús estaba en el desierto, dice, entonces le siguió. Se levantaron, dejaron su comodidad, dejaron sus trabajos, dejaron las cosas que les estaban, ¿qué te dijeron? Las que eran urgentes, dejaron las cosas que eran importantes para hacer algo que no habían hecho, seguir a Jesús al desierto. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3:1, que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Cuando viene el llamamiento de Moisés a que fuera al monte, que fuera a Horeb, dice, llegó hasta Horeb, el monte de Dios, porque aquí es donde la zarza ardiente se iba a manifestar delante de Moisés, y ahí era donde Dios le estaba hablando. Pero estando Moisés apacentando las ovejas de su suegro, dice, las llevó, Éxodo 3:1, a través del desierto. Del lugar donde él estaba, para llegar al lugar de la presencia de Dios, solo había un camino, y era a través del desierto. Mira, para despojarnos de nuestra naturaleza humana, solo hay un camino, y es Jesucristo. Y tenemos que pasar ese desierto, porque ahí se van los egoísmos, ahí se va la ira, ahí se van las vanidades. Es más, ahí se va aquel ego que muchos creen que a veces no lo tienen o no lo tenemos, pero el ego ahí está. Y cuando suceden situaciones que activan nuestro ego, se nota cómo las personas pues se creen mejores que otras, cómo las personas tienen pensamientos altivos así difíciles. Entonces el desierto es aquel lugar donde nos vamos a despojar de todo, para que cuando lleguemos a la presencia del Señor estemos en la condición de oír la palabra de Dios, la que produce la activación de la fe en nosotros. En Lucas 4:1 leemos, Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán, donde fue bautizado por su primo, por Juan el Bautista, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, de lo que estamos leyendo, cuando la gente lo supo, le siguió al desierto, y él les recibió en el desierto, donde solo podemos tener dependencia de Dios. Y dice que les recibe, ¿para qué? Y les hablaba del reino de Dios. No les recibe para decir, vengan, tráiganme sus problemas, lloremos juntos, vengan, cuéntenme sus proyectos, cuéntenme lo que van a hacer. No, en el desierto tú y yo debemos aprender a conocer el reino de Dios. En el problema que te encuentres ahorita, debes conocer el reino de Dios. En la situación que estés pasando en tu vida en este momento, debes aprender a reconocer el reino de Dios.
porque ese es el lugar en el que debes dirigirte, ese es el lugar en el que nos debemos posicionar. Fuera de afanes, una vez más, fuera de vanidades, fuera de religiosidad, fuera de tradiciones. Cualquier situación que estemos pasando que se considere difícil, ¿por qué es difícil? Porque ataca nuestra manera de pensar. ¿Por qué es difícil? Porque ataca nuestra manera en la que fuimos formados. Ataca los pensamientos en los cuales nosotros decíamos, no, esto es justo, esto es injusto, esto debe ser así, esto no. Y justo las situaciones que vivamos es para que nos aparten de ahí y que digamos, hay un solo lugar el que yo debo entender y hay un solo lugar por el que yo debo trabajar, establecerme en el reino de Dios. Por eso Jesús les recibe en el desierto. Él no fue a traerlos a todos y decirles, vengan, yo los voy a traer y se vienen para acá, sino que Él los recibe en el desierto y les enseñaba o les hablaba del reino de Dios. O sea, tú vas al desierto, tú y yo vamos al desierto a escuchar. Cuando tú tienes problemas y levantas una oración al Señor, no es una oración de, aquí te traigo, Señor, todo lo que yo creo que debe pasar, no. Ese momento debe producir en ti escuchar. Y escuchar del reino de Dios. Y por eso yo te puedo decir esto con seguridad. Y la presencia de Dios se va a manifestar, porque muchos de nosotros, y me atrevo a decir que casi todos, desde niños, tenemos palabra de Dios en nuestro corazón. Solo que ahora tenemos que, ya por iniciativa propia, meditar más en la palabra de Dios, porque mientras más porción tengamos, mientras más conocimiento tengamos, dice Juan 15:3, el lavamiento que se produce en nosotros se produce por medio de la palabra de Dios. Mientras más limpios estamos, entonces podemos entender el plan de Dios y conocer la voluntad de Dios, para entonces dejar de ver lo temporal y poder conectarnos en lo eterno. Entonces Jesús les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Sigamos leyendo. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, ¿quiénes son los 12? Los apóstoles. Y el valor del número 12 es el valor de el discipulado, es el valor de el número 12 representa en la Biblia el que nosotros debemos alcanzar discipulado, el que nosotros debemos hacernos discípulos. Entonces, acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente, fíjate, sácala del desierto, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque, mira lo que dice aquí estamos en lugar desierto. Mucha gente, porque dice, llegaron los discípulos, despide a la gente para que se vayan y se alojen y encuentren alimentos. Mucha gente viene a la iglesia solo a producir, pues a producir religiosidad, pero no tienen un encuentro con el Señor, pero no están atentos a lo que la palabra de Dios dice, sino que es tener un grupo de convivencia, un grupo de semejantes a mí, hagamos un club donde nos la pasamos bonito, pero luego salen y el alimento que su espíritu recibe, lo reciben en otro lugar, que no es en la palabra de Dios. Y por eso muchas personas que tienen años de ir a una iglesia, por eso su vida no cambia. Por eso siguen llenos de temores. Por eso siguen llenos de afanes. Por eso se mantienen en ignorancia. Por eso se mantienen en una situación de insatisfacción. No logran encontrar sentido a lo que hacen. ¿Y sabes por qué esto? Porque aparentemente llegaron a la iglesia, tuvieron ahí el culto, alabaron al Señor, se predicó la palabra de Dios, pero lo que estaban sugiriendo aquí los discípulos o los apóstoles, pero salen de ahí cuando la noche se acerca y van a buscar alimentos a otro lugar. Mira, si lo que estamos aprendiendo es, si el Señor está en el desierto y la gente le siguió al desierto, el alimento que necesitan es el alimento que está en el desierto. Es el alimento que ahí va a ser entregado.
Cuando tú vienes a buscar al Señor, debes de estar convencido de alimentarte ahora con la palabra de Dios y no estarte alimentando con libros que te van a motivar, con palabras que te dicen que tú eres un campeón, con palabras que te dicen que yo te declaro que vas a viajar por el mundo porque Dios quiere darte unas super vacaciones. ¿De dónde viene esa palabra? Pero esto, a lo que llamamos otro alimento, la gente lo está tomando. La gente lo está creyendo. La gente dice, recibo, y lo está recibiendo y cree que esa es la voluntad de Dios y no la es. Si ya estamos en el desierto, en la situación en la que ahorita estés viviendo, allí el Señor te va a alimentar con su palabra. Por eso Jesús lo decía, yo soy el pan de vida. Cuando entendemos la dualidad, si Jesús dice yo soy el pan, quiere decir que el alimento o el pan que no venga de Jesús es de muerte. El único pan de vida es Jesucristo, es conocerlo a Él, someternos a Él, escuchar su voz, creer lo que Él dice y poner en acción todas sus enseñanzas. Por eso es pan de vida. Pero si nosotros vamos a crecer, vamos a tomar acciones y vamos a formar nuestro carácter en base a otro alimento, a otros pensamientos y a otras ideologías, lo que estás haciendo es alimentarte para muerte. Porque esto te va a separar de Dios. Y los que están separados de Dios son aquellos que se consideran, que la Biblia lo dice, muertos. Por eso Jesús predica un mensaje en el que todos debemos regresar a vivir, retomar la vida, retomar el diseño que sobre cada uno de nosotros el Señor preparó, o bajo el diseño con el que fuimos creados. Pero entonces dicen, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen, y fíjate, y que ellos encuentran alimentos. Esto es poderoso. Porque mira, Jesús les está predicando del reino de los cielos, pero ahora hay una voz que dice, mira, que ellos encuentren alimento. ¿Y cómo alguien que no sabe dónde hay alimento, cómo lo va a encontrar? Y por eso aquí lo que estamos entendiendo es cómo el Señor afirma su voluntad y cómo afirma lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Porque dice, y que encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. No han terminado de entender que ese es el lugar en el que el Señor desea trabajar en nosotros. Que ese es el lugar en el que verdaderamente tú vas a tener un encuentro personal con el Señor. Cuando Saulo, antes de ser Pablo, tiene un encuentro con Dios, ¿dónde lo tiene? O con Jesucristo, ¿dónde lo tiene? En el desierto. Él va de camino y justo en el desierto donde el Señor se le aparece. Y después de la experiencia que él tuvo, él pudo decidir volver a lo que era antes. Sin embargo, lo que vivió esto no es casualidad, esto no es algo que le pasa que pasa de una manera muy frecuente. Y ese encuentro que tiene Pablo o Saulo con Jesucristo por medio de la voz, es la voz la que se le manifiesta, la voz creadora, la voz transformadora, se presenta delante de él, y cuando tiene ese encuentro, Pablo sabe en medio del desierto que no puede depender ahora de nada más ni de nadie más que no sea esa voz con la que él tuvo un encuentro. Y a partir de allí su vida es transformada. A partir de ahí viene el que Pablo deja de ser aquel que según su formación, según la programación que tenía, según las cosas que hacía, deja de ser ese para ser aquel que ahora la palabra de Dios o la voz dicta que debe ser conforme a la voluntad y al plan divino de Dios. Entonces miren, cuando ya los discípulos le dicen, o los apóstoles, mira que la gente se vaya porque necesitan encontrar alimentos ellos, fíjate, porque estamos en un lugar desierto. Verso 13, Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Vamos a parar ahí. Mira, Señor, hay mucha gente, el día está terminando, el desierto se pone difícil en la noche, lo que hemos hablado. Diles que se vayan porque necesitan encontrar alimentos en otro lugar.
Pero cuando Jesús dice, dadles vosotros de comer. Mira lo que está haciendo Jesús aquí. Dadles vosotros de comer. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el alimento. Ahora, lo que entiendo es que no lo han visto, pero el alimento lo tienen ustedes. Pero ni ustedes lo han notado o ni ustedes han reaccionado que tienen el pan o tienen el alimento que esta gente necesita. Pero Jesús, que sí lo sabe, y Jesús, que ve en lo espiritual y conoce sus pensamientos y los conoce a ellos porque los ha venido discipulando por mucho tiempo, les dice, ustedes denles de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más, fíjate, que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Ellos siguen razonando de manera natural cuando Jesús sigue enseñando de manera espiritual. El alimento que la gente necesita, le dice, ustedes lo tienen, pues ustedes siguen pensando en las champurradas, ustedes siguen pensando en las hojaldras. Y yo les estoy hablando del pan del Espíritu, de la comida que es la palabra de Dios. Y yo sé que la tienen, así que por favor, ustedes denle de comer a todos. Y es una asignación que en ese momento se está mostrando o enseñando para ti y para mí. Cuando gente hambrienta que no conoce de la palabra de Dios se acerca a nosotros, y tú sabes que porque a veces la gente no lo reconoce, pero tú sabes que este es hambriento porque no conoce de la palabra o no ha podido tener una oportunidad que alguien le enseñe, enséñale tú. Pero dale de comer, o sea, porque a veces uno dice, le voy a soltar toda la revelación. Mira, si una persona no ha comido por días, si tú le das 4 o 5 libras de carne, lo vas a enfermar. Tienes que saber darle dosis adecuadas para que éste te reciba el alimento y que éste no le produzca malestar o no le produzca errores o no le produzca problemas. Así que la misión que aquí estamos entendiendo ahora para todos nosotros es, tú y yo somos quienes ahora debemos darle de comer a la gente. Ahora te digo, dale lo que tengas. Y el Señor siempre estará llenando tu canasta, siempre estará llenando tu granero, como ya lo vimos en los discipulados. Siempre estará llenándote a ti. Pero tú da lo que tienes, porque aquellos que han llegado alrededor tuyo, es porque el Señor ha permitido que lleguen ahí para que sean alimentados con tu testimonio, para que sean alimentados con esa palabra que Dios te ha dado a ti, para que sean alimentados con la revelación o el entendimiento que sobre ti ha sido puesto. Y aquí tenemos que romper el paradigma de voy a llamar al pastor para que él le venga a hablar. Voy a llamar al evangelista porque este tiene más experiencia para que le venga a hablar. Voy a llamar al apóstol para que el apóstol, que es el mero mero, sea el que traiga algo. No, espérate. La gente que ha permitido el Señor que esté al lado tuyo son aquellos que necesitan ser alimentados con el pan que tú tienes. Por eso dice en el Génesis, cuando le habla a Adán y a la mujer, pueden alimentarse de todos los árboles del huerto. En esa parábola, los árboles del huerto somos nosotros, son todas aquellas personas que buscan al Señor de corazón, que trabajan, que tienen la medida del discípulo. Y puedes alimentarte espiritualmente de todos los que son discípulos. Todos tenemos de la palabra de Dios para dar, para compartir. Entonces cuando Jesús dice, dale vosotros de comer, ellos empiezan a hablar en lo natural. Pero mira lo que dicen. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Eso suena a justificación. Pero ¿cómo le voy a dar de comer yo si mira lo que tengo? Pero ¿cómo le voy a hablar yo si yo nunca he hablado en mi vida? ¿Cómo cuando piden que alguien ore? ¿Cómo voy a orar yo en medio del grupo si ni a mí me gustan mis oraciones? ¿Cómo es posible que yo sea el que va a interceder por otros si yo necesito que otros intercedan por mí? No, yo creo que la cosa está mal. Si lo único que tengo yo son problemas, lo único que tengo yo son dificultades, vayan a buscar al que no tiene problemas. Ese que se ponga a orar. Mira, ese no lo vas a encontrar nunca.
Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, pero solo aquellos que han entendido que nuestro avanzar como discípulos no depende de los problemas, no depende del entorno, no depende de lo que pasemos, sino depende de que nuestro espíritu se mantenga levantado, que sea una casa edificada, una casa reconstruida para buscar el hacer la perfecta voluntad de Dios. Por eso, a pesar de los problemas, debe seguir avanzando. A pesar de las dificultades, debe seguir avanzando, porque los problemas y las dificultades siguen siendo temporales. ¿Por qué? Porque están en este mundo. Todo lo que está en este mundo es temporal. Lo que nosotros logremos hacer como espiritual, eso es eterno. Amén. Entonces ellos se justifican. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. O sea, Señor, son 5,000 gentes. Y viene una actitud en ellos de justificación. Pero ¿sabes qué es lo que no notaron? Que en el valor espiritual, el número 7 representa el deleite de Dios. Nosotros solo tenemos, cuando dicen 5 panes y 2 peces, solo tenemos lo que tú nos has enseñado. Y eso es lo que necesitas. Es que solo tenemos lo que por estos años nos has predicado. Ajá, eso tienes que dar. Es que solo tenemos lo que nos hemos congregado y lo que hemos aprendido en la iglesia. Ajá, y con eso van a alimentar a la gente. Es que solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero esto nos da un número 7. Y como referencia bíblica, para aquellos que aún no lo habían escuchado, no lo comprenden, cuando en el Génesis se presenta la creación, dice que el 7º día el Señor reposó. Pero reposó no es que el Señor se tomó un descanso y se fue a la piscina porque se tardó 6 días en hacer la creación. Quiere decir que el 7º día, Él puso su deleite sobre la creación. El reposo, el ser entendido, el ser espiritual, el que se pueda hacer, el que todos estemos conectados para hacer la voluntad de Dios, eso fue lo que el Señor permitió en su creación. Ahora que ya lo creé todo, ahora mi deleite va a ser puesto ahí para que los que he hecho en estos 6 días me encuentren, para que estos puedan conocer mi voluntad, puedan conocer mi voz. Por eso el 7º día el Señor reposó o se deleitó, o sea, el Señor puso su voluntad en su creación. Y por eso lo hemos dicho muchas veces, por eso no hay un 8º día, porque el deleite es eterno. Ese 7º día es eterno. Entonces, cuando aquí dice solo tenemos 5 panes y 2 peces, lo que tú tienes es lo que entendemos como el deleite de Dios. En medio de lo que tú tienes y eso con lo que tú has sido enseñado, con eso vas a alcanzar o eso tienes suficiente para darle de comer a todos aquellos. Pero hay algo aquí que no quiero que lo dejemos pasar. Pero Jesús les dice, porque Jesús lo pudo hacer, ustedes tienen que darles de comer. Y te lo digo a ti, y yo lo veo en este momento, tú y yo somos quienes debemos compartir la palabra de Dios. Tú y yo somos los que debemos levantarnos y orar. Tú y yo somos los que debemos perseverar. El Señor puso ese trabajo, esa asignación en manos de sus hijos, en manos de sus discípulos. Y que no exista en nosotros la justificación de que yo solo tengo 2 años en la iglesia. Pues con eso le vas a dar de comer. Yo solo tengo 2 años o 1 año de discipulado. Pues con eso le vas a dar de comer a tu semejante. Pues que yo solo tengo, desde la pandemia que me conecto aquí y solo he escuchado la palabra que se ha dado acá por vía virtual. Pues con eso le vas a dar de comer a tu prójimo. Porque lo que el Señor de nuevo está esperando de nosotros es que nos levantemos y seamos quienes activamos en su reino. Así que lo que ellos ven como justificación o por justificarse, que solo tienen 5 panes y 2 peces, no se dieron cuenta que ya estaba manifiesto el deleite de Dios. Es que mira, cuando tú decidas cambiar tu vida, cuando verdaderamente lees la palabra y empieza a producir un despertar en ti, ahí está el deleite de Dios. Y no digas, es que yo solo esto tengo. Al contrario, tienes algo grande que el Padre te ha estado dando. Su palabra se ha hecho viva en ti. ¿Y qué más que eso quieres? Por supuesto, hay niveles de madurez donde hay que avanzar y habrán otros que tienen
una madurez mayor por el tiempo que han avanzado. Pero el tema es que el deleite de Dios ya ha sido manifiesto cuando verdaderamente yo al leer la palabra viene un despertar. O hay gente que está escuchando hoy una prédica y le viene un despertar. Ya entendí esto. Esto no lo había entendido de tal manera. Ahora sí veo de qué se trata esta parábola. Y con eso le vas a dar de comer a la gente. Amén. Espero darme a entender. Y lo que hace Jesús, ¿qué es? Revelarles el plan. Entonces, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que nosotros vayamos a comprar alimentos para toda la multitud. Me imagino Jesús así como que, ay, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Y dice entonces, verso 14, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, aquí viene el plan, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Mira, esto es así buenísimo. El valor bíblico de hacerlos sentar es: pongan el discipulado, agrupen a la gente en lugares, porque ahorita empezamos a compartir de la palabra para que se formen discípulos. No solo vamos a compartir para que pasen un domingo feliz o un domingo tranquilos. Vamos a iniciar los discipulados, vamos a establecer los discipulados, porque lo que queremos es hacer discípulos, gente que tenga conocimiento perpetuo de la palabra de Dios, no solo migajas que puedan estar haciéndose sentir bien a la gente. Entonces manifiesta el plan y dice: siéntalos, hazlos sentar en grupos de 50, en grupos más pequeños, reúne a la iglesia, reúne a la multitud en grupos a través de los cuales se les pueda brindar el discipulado. Pero ahora viene otra vez. ¿Y quién va a dar ese discipulado? Los apóstoles. Porque de nuevo vimos al principio, Jesús les dice: ustedes denles de comer. Verso 15, así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Verso 16, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, o sea, entendiendo Jesús que el deleite de Dios era que todos estuvieran en el desierto, y que en el desierto Dios iba a manifestar su gloria para alimentarlos a todos y para testificar que cuando tú estás dispuesto a dejar todos tus afanes y vanidades y saber que en el desierto solo se produce dependencia de Dios, ahí se manifiesta el deleite. Y cuando Jesús bendice los 5 panes y los 2 pescados, que es el número 7 que representa el deleite, tú en el desierto estás recibiendo el pan de vida. En el desierto estás recibiendo la afirmación de que Dios te quiere en ese lugar para que nos mantengamos siendo uno con Él y nos mantengamos despojados de la obra de este mundo y del engaño. Entonces, tomando los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Jesús bendice, Jesús entiende que ahí está el deleite del Padre. Él bendice el pan, parte el pan y lo pone en manos de sus discípulos. Lo partió y lo dio a sus discípulos. Y los discípulos lo empiezan a repartir entre la gente. No es, y muchos así lo han entendido, es que Jesús hace la multiplicación y Él hizo el milagro. Te lo voy a decir por lo atrevido que soy a veces. El milagro es aquí que tú por fin entiendas que hay porción de la palabra de Dios en ti y con esa vas a alimentar a 100, a 1000, a 2000, a 5000. Porque el pan que te ha sido dado es el mismo Jesucristo. Dice que en la última cena Jesús parte el pan y dice: yo soy el pan. Y a todos los hace partícipes de ese pan, a todos los hace partícipes de su cuerpo. Para decir: ahora ustedes tienen la palabra, ahora ustedes tienen la voz. Y son ustedes los discípulos, son ustedes los cristianos, son ustedes los hijos, los que deben llevar el mensaje verdadero. No vayan a las aldeas a buscar otros alimentos. No vayan a otros lugares a buscar otras cosas para qué comer. El pan de vida es solo uno y es Jesucristo. Y se manifiesta por medio de su voz, lo que vemos aquí en la palabra. Y con esa palabra, con esa voz, es que vamos nosotros ahora, como discípulos, como siervos útiles,
somos los que vamos a llevar esa palabra para todos aquellos que en el desierto necesitan ser alimentados. ¿Por qué? Porque el que está en el desierto es el que te va a escuchar. El que no, el que está en una comodidad de una oficina, de una cama, de lujos, ese no te va a escuchar. Pero por eso dice la palabra, y lo decía al principio, Jesús constantemente iba al desierto para que la comodidad del mundo no produjera lugar en él, para que las voces del mundo no encontraran lugar en él, sino estar allí limpiándose, perfeccionándose, despojándose y manteniendo su lugar como verdadero, como hijo de Dios. Luego verso 17, y comieron todos y se saciaron del alimento que los discípulos habían entregado. Y recogieron lo que les sobró. Y dice, 12 cestas de pedazos. Otra vez vemos el número 12. ¿Qué pasó? El siguiente discipulado quedó listo. Quedó suficiente pan, y te lo voy a decir así para que lo imaginemos. Estos 5,000 que ya fueron alimentados con la única y verdadera palabra de Dios en el desierto, porque en el desierto solo dependemos de Dios, ya podemos decir, ya se pueden ir estos 5,000 y ya pueden venir otros 5,000, que aquí tenemos las cestas, aquí tenemos el discipulado, aquí tenemos la palabra, el plan de Dios ha sido revelado para volverlos a alimentar a estos. Porque ahora ya entendimos. Entonces déjame decirte, cuando este mensaje se hace vida en nosotros, somos tú y yo los que tenemos que llevar el mensaje del Señor. Y te voy a agregar una medida, pero el mensaje le llévalo primero a tu espíritu. Primero el mensaje te lo das a ti mismo, llévalo a tu espíritu, alimenta a tu espíritu para que éste se conecte con el Padre. Y cuando eso sucede, ciertamente el deleite del Padre se ha manifestado en ti, porque entonces ahora tú estás, te estableces conforme a la imagen y la semejanza con la que fuiste creado para hacer la voluntad del Padre. Y ahora con lo que tengas, ¿qué es lo que tienes? 5 panes y 2 peces, ok. Con eso que llamamos el deleite, ahora que has despertado, que has alimentado tú, que la palabra te ha servido para que tú tengas el pan de vida. Ahora esto es lo que produce el deleite para que tú puedas dar a otros. Y no se trata de hacerlo evangélicos, a ver, los invito, siéntense y les voy a dar una enseñanza, no. Se trata que a otros en el desierto que estén pasando, allí nosotros les podamos recibir y darles lo mejor que les puedes dar, la palabra de Dios. Lo mejor que puedes hacer. Porque esta produce vida. Pero la verdadera, la vida eterna. Porque la vida que todos tenemos en este mundo es temporal. Y ninguno sabemos cuánto nos va a durar. Pero sí sabemos que si buscamos al Señor y hacemos su perfecta voluntad y le reconocemos como verdadero, no solo decir es mi Salvador, sino yo debo ser útil para el Señor, debo ser útil conforme al reino de los cielos. Entonces ciertamente vas a acceder a lo eterno. Y allá, en la eternidad, seguiremos siendo útiles delante de Dios. No creas que vamos a llegar a sentarnos y a pedir una hamaca y una palmera para que nos estén dando airecito o solo a sentarnos y no hacer nada. Como dicen algunos, de allá estaremos cantando gloria, gloria, aleluya por toda la eternidad. No. Allá seguiremos trabajando en el reino de los cielos, siendo útiles delante de Dios. Pero es aquí donde nosotros tenemos que encontrar en el desierto, porque ahora te voy a dar otra medida mayor. Todo el plano terrenal, llámale desierto. Y en todo este lugar que se llama la tierra, ahora ya no lo pienses solo como problemas, como los problemas o lo que estemos pasando en lo individual. Todo el plano terrenal, todo lo que en esta tierra sucede, a todo esto llámale desierto. Y en medio de esto, el Señor te quiere hablar. El Señor te quiere levantar, el Señor quiere restaurar tu vida para alcanzar la gloria eterna.
somos tú y yo quienes debemos, como sabios, decidir buscar a Dios en medio de este desierto y ser alimentados conforme a su deleite, conforme a su voluntad, conforme a su plan, escuchando la voz que viene desde lo alto para que ésta produzca vida en nosotros. Amén. Yo quisiera que oremos. Si alguien el Espíritu lo ha tocado en este momento y quiere reconciliar con el Señor o quiere reconocerle, este es el momento y vamos a orar. Amén. Padre Celestial, gracias. Porque Señor, tú siempre cuidas de nosotros, tú siempre nos envías una palabra, Padre, que pueda redarguirnos y que pueda llevarnos a que nuestros ojos sean alzados a los cielos para ver la obra del Espíritu, Señor, y poder despojarnos de la obra de la tierra. Clamamos en este momento por aquellos que quieren reconocerte como Señor. Padre, te pido que tu Espíritu llegue donde ellos están y que puedan en este momento declarar que se arrepienten de su manera de vivir, que se arrepienten de las cosas hechas hasta hoy y que por medio de buscarte y por medio de escuchar tu palabra y buscar tu palabra, ellos van a resurgir como discípulos. Ellos van a ser nuevas criaturas porque van a dejar la obra de este mundo. Padre, aquellos que quieren reconocerte por primera vez, Señor, que tu Espíritu pueda guiarles para que esta pueda ser un camino en el cual despierten, en el cual ellos puedan conducirse y permanecer ahí, Señor, hasta el fin, Padre. Y por aquellos que en su corazón han sentido también, Señor, el deseo o el ánimo para reconciliar, yo te pido que estos puedan arrepentirse y apartarse de toda mala obra, Padre, que puedan despojarse de la obra de este mundo y que puedan verdaderamente ahora alzar los ojos para retomar el camino hacia lo eterno, por medio de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Señor, te pido también por todos aquellos que están pasando un desierto, que venga tu deleite, que venga tu revelación y que puedan entender que esto lo están viviendo por causa de que tú estás hablándoles, de que tú quieres tener un encuentro personal, de que tú quieres restaurar su espíritu para que éste pueda vivir y que éste pueda de nuevo tener comunión contigo, Señor. Padre, que todos aquellos puedan escuchar tu voz en medio del desierto, ser alimentados en medio del desierto y que puedan llegar ahí a despojarse de toda vanidad, afanes y religiosidad, Señor, y que puedan levantarse como verdaderos discípulos. Y haznos sabios y entendidos a todos para ir constantemente a buscarte en oración, a buscarte como maestro, como Dios en el desierto, que podamos apartarnos de las voces de este mundo para ir a ese lugar en el cual nuestra dependencia proviene solo de ti y mantenernos de esa manera, Señor. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues yo me gozo mucho de compartir la palabra de Dios contigo. Yo espero que todo este tiempo que hemos estado en transmisión en línea hayas podido aprender más acerca de la voz, aprender más acerca del Señor, porque ya se va acercando el día en el que vamos a aperturar nuestras instalaciones en lo físico y entonces ya estaremos haciendo las invitaciones para que podamos reunirnos en nuestro local, en ese lugar en el cual el Señor nos permite congregarnos. Así que mientras ese momento llega, siempre te esperamos aquí por lo virtual. Y como todos los mensajes se quedan grabados, vuelve a escucharlos. Cuando volvemos a hacer este tipo de acciones, siempre hay algo nuevo que escuchamos y algo que el Espíritu nos revela a cada uno de nosotros. Si tienes necesidad de oración, escríbenos. Queremos apoyarte, queremos estar contigo y queremos también compartir de la palabra de Dios contigo para que puedas avanzar en medio de este desierto. Amén. Así que somos Iglesia, Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, acá en Mazatenango. Y compartir la palabra de Dios contigo es un privilegio. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Te amamos.